Hola, mi nombre es Diego Gres y les doy la bienvenida a este segmento Historia de Pichilemu en su segunda temporada, donde conversaremos sobre la historia, la cultura y la identidad de la comuna de Pichilemu, a raíz de la publicación del libro del mismo nombre, Historia de Pichilemu. Les habla Diego Gres y los invito a que nos escuchen en Radio Entre Olas. Señoras y señores, vida bonita, hermosa, ¿cómo está don Diego Gres Cañete? ¿Cómo se encuentra usted hoy? Yo muy bien, Irmita, ¿y usted cómo está? Bien, pues con la vida bonita no estamos hablando de una vida hermosa, bonita. Esta zona tiene una particularidad muy especial, don Diego, que uno puede vivir y lo escuchaba durante el transcurso de la semana que yo voy buscando qué vamos a conversar con don Diego. Pero sabe que he escuchado en los últimos días, me dicen, y quizás también mucho he salido fuera, y me dicen, oye, qué privilegio es vivir en Pichilemu. Pichilemu, un lugar bonito, tranquilo, un lugar que realmente aún podemos decir que estamos como en el paraíso, ¿no? Así es, pues no, Pichilemu es un lugar fantástico y tranquilo para vivir, y por eso también mucha gente estaba llegando en los últimos años a Pichilemu, no solo por la belleza natural que tiene, su cultura también muy interesante, sino que también por la calidad de vida. No somos una ciudad grande, no tenemos grandes servicios, ni mucho menos, pero podemos vivir la gente aquí tranquilamente. Don Diego, ¿cómo era la conectividad que existía para, bueno, ya lo conversamos el capítulo anterior, del sábado anterior, cómo fueron las carreteras, cuándo fueron, digamos, este megaproyecto, podríamos decir, de hacer una carretera, digamos, asfaltada, que fuera de mejor conectividad, que quedó igual como una alternativa al camino viejo que llamamos nosotros, donde está el monolito, que el monolito tiene un significado también bien especial, ¿ah? ¿Cuántas veces se ha reunido la comunidad en el monolito para poder esperar a alguna persona que ha partido y que esperarlo para acompañarlo a entrar, a ingresar a nuestro queridísimo Pichilemu? ¿O cuántas veces han habido triunfos de una u otra instancia y se espera ahí en el monolito para venir con alegría, acompañando también a los triunfadores o triunfadoras? Bueno, es un punto de encuentro a nivel local. Es que es un hito, y marcó el hito, como conversábamos la semana pasada, del término de la pavimentación hasta el sector que se denomina Alto Colorado. En ese punto le llamaron Alto Colorado, aunque está verdaderamente un poquito más abajo, pero claro, ese era el término, digamos, de esa etapa de la pavimentación, y por eso se puso ese monolito ahí. Ahora, antiguamente, no sé, yo creo que de conocerlo ustedes, pero el camino que iba por Alto Ramírez hacia Halcones, ese era el camino que verdaderamente se usaba. Ya porque la ruta 90 como tal no existía como la conocemos actualmente. Era un camino interior que venía de San Fernando, llegaba a Santa Cruz, verdaderamente a Paniagüe, y seguía por todos estos pueblitos hasta la costa. Pero desde Halcones uno se venía por lo que es Cardonal, San Miguel ahí de Las Palmas, y llegaba finalmente a Alto Ramírez, y todos esos pueblos que están por ahí por ese camino, que son por ejemplo Pañul, Ciruelo, y finalmente después de recorrer todos esos cerritos, Pichilemu. Oye, ahí sí que había una ruta bastante extensa para poder llegar a Pichilemu. Ahí aprovechabas de ver el paisaje, ya yo creo que llegabas completamente relajado cuando llegabas a Pichilemu con tanto. Pero imagínate lo que era andar en carreta, pues estamos hablando de... Sí. Bueno, igual este camino obviamente todavía está en uso, pero piensa usted que los antepasados, los abuelos, los tatarabuelos de los actuales residentes de Pichilemu tenían que transitar por ese camino si querían llegar a lo que era el centro... temporalmente centro administrativo de la zona, como era Ciruelo, que ahí estaba el registro civil, estuvo durante algunos años el registro civil, ahí también residía generalmente, o en Cahuil, el subdelegado, y por cierto también estaba la parroquia, que era el centro espiritual. La parroquia de Ciruelo, también hace tiempo se lo comentamos, Irmita, la parroquia de Ciruelo originalmente se denominaba parroquia de Reto porque abarcaba todo el sector de la costa
de lo que es todo prácticamente el secano costero, incluso parte de lo que es actualmente y que después perteneció a la doctrina de Rapel, la parroquia de Litueche, de La Estrella. Era un territorio bastante grande, y todos estos fieles llegaban hasta la parroquia de Ciruelo, de San Andrés de Ciruelo. Esto, en todo caso, como le digo, era la parroquia de Reto. Y hay algunas historias que también las pueden encontrar ahí en el libro Historia de Pichilemu, que son bien interesantes. Por ejemplo, por qué la túnica de San Andrés en Ciruelos tiene ese color. Y es porque en una reunión que hubo ahí con el sacerdote, cuando iban a traer la imagen, no sabían qué color ponerle, y ahí alguien sugirió el cardenillo, el color cardenillo. ¿Es de una flor? Sí. ¿Sí? Sí. Así que cardenalillo debe ser, me imagino, no sé. Vamos a buscarlo. Pues sí, todo, oiga, y es un color bien especial porque el San Andrés es blanco con una especie de celeste. Sí. Sí, y ese color, entonces, mira qué interesante cómo lo buscaron, cómo buscaron cómo buscaron el color que fuese aquel que representara también esta zona. Claro, ahí le consultaron a la comunidad. Y bueno, otra de siguiendo hablando de Ciruelo, hay que destacar también lo que fue, y que por mucho tiempo estuvo esta historia un poco oculta, porque no se conocía en verdad. Sin embargo, yo hace un par de años, revisando algunos libros que habían digitalizado, encontré lo que fue la campaña de los vecinos por el año 1850 y algo, no recuerdo el año específico, en que los mismos vecinos aportan, incluso uno dona una vaca, dan aportes bien humildes en todo caso, pero para que se instale una escuela en el pueblo de Ciruelo. Y eso es lo que después se convirtió en la escuela actual. Ahora, en el documento se le menciona como la escuela de Cahuil, pero verdaderamente es porque la subdelegación, que era la antigua división territorial de la provincia y del departamento de San Fernando, era la subdelegación de Cahuil, así se llama. Entonces, la subdelegación de Cahuil tenía diversos distritos, y entre estos estaba Ciruelo. Oye, pero hoy vamos a ir, porque nos fuimos del extremo de la entrada. Indíqueme qué punto cardinal es para allá. ¿Este? No, es que yo toda mi vida, yo lo reconozco, yo toda mi vida nunca me lo he aprendido, me lo han repetido chorrocientas veces y nunca. Sureste. ¿Sureste? Ya. Sureste, de la entrada normal de Pichilemu. Sí. Ya, pero no vamos a ir al otro extremo, el que está en Cahuil. ¿Y sabe por qué nos vamos a ir a la historia? Porque siempre tuvimos este puente, siempre pudimos pasar por allí. ¿Cómo lo hacíamos para poder tener la conexión con otras comunas por el otro extremo de esta comuna de Pichilemu? Eso lo vamos a contar regresando de la música. ¿Qué camino nos llevaba, por ejemplo, a Bucalemu? Hoy pasamos el puente rapidito, raudo y veloz y a poca distancia. ¿Cuánta distancia más o menos estará Bucalemu de nuestra comuna de Pichilemu? La verdad debe ser unos 30 kilómetros por ahí. Una media hora desde el puente Cahuil. Sí. ¿Y siempre tuvimos puentes de madera? ¿Antes no era de madera? ¿De qué era? ¿Cómo lo pasamos? No, para mí, mire, vamos a retraernos al siglo XIX, Irmita. Ya. El estero Nilahue, en este caso la desembocadura, era el límite natural que tenía la provincia de Colchagua con la de Curicó. ¿Ya? Porque recordemos que toda esta zona era Colchagua. Entonces, ¿Bucalemu era Curicó? Bucalemu era parte de Curicó, sí. Mira cómo se han ido dividiendo. Entonces, naturalmente que quienes querían cruzar el puente, y en verdad no tenía mucho, salvo la gente que tenía algunas propiedades al otro lado del estero, no hacía mucho sentido, porque aquí eran pueblitos chicos, vivía muy poca gente, y además todas las personas estaban, digamos, focalizadas en lo que eran los centros productivos, entre comillas, como era la hacienda. Entonces no tenía mucho sentido que hubiera un puente, y quienes tenían la necesidad insalvable de cruzar lo hacían a caballo, ¿ya? Pero obviamente ya después con la modernidad, igual Paredones pasó, mire,
Paredones en el año 1928 recién pasa a pertenecer a lo que era el departamento de Santa Cruz y pertenece de nuevo a la provincia de Colchagua. Ya, porque originalmente todo era Colchagua. Claro. La provincia de Colchagua se extendía desde lo que es el río Cachapoal, que continúa hasta el río Rapel, y terminaba por el sur con el río Maule, se incluía hasta Talca. Y eso hasta el año 65 fue achicándose, y en el año 1865 pierde todo lo que era el departamento de Curicó, que incluye lo que es Paredones. Entonces, Paredones pasa a la provincia de Curicó, y lo que es Pichilemu, Navidad y toda esta zona, que no bien comuna, queda en Colchagua. Bueno, el tema es que cuando se hace el dictador Carlos Ibáñez del Campo, el primer periodo que tuvo al mando del país fue una dictadura y después fue elegido democráticamente. En ese periodo él hace una reforma al sistema, a la división político-administrativa, y queda Paredones de vuelta en la provincia de Colchagua. Ya, vamos a reencauzar de nuevo la historia. Entonces, eso hace que haya una necesidad ya más importante, porque obviamente tiene una relación, digamos, más importante, los pueblos empiezan a comunicarse más también, y también recordemos que en el siglo XIX había una pobreza muy grande, ¿sí? Básicamente los que tenían cierto necesidad de salir incluso de los lugares donde vivían eran la gente que tenía hacienda, los que tenían ciertos recursos. La gente que trabajaba, digamos, en los fondos no tenía necesidad de salir porque ahí tenía de todo, y aparte las mismas familias por generaciones vivían en estos territorios. Entonces, ¿cuándo nace la necesidad de que hubiera una especie de transporte como más estable entre Cahuil, lo que es para cruzar el estero de Nilahue? Es cuando empieza la época de la sal, y empiezan a transportarlo hacia la zona de Curicó, ahí con los Valdivia, etcétera, etcétera. Y esto estábamos hablando ya del siglo XX, comienzo del siglo XX. Entonces, ya adentrado, cuando existía el tema de los vehículos motorizados, ya se masificó por el año 50, más o menos, aparece lo que es la balsa. Una balsa para poder cruzar. Sí, porque antes lo hacían en caballo nomás. Sí, pero debe haber sido complejo en invierno, sí. El caudal es mayor, quizás, sí. Hubiese sido como pero piensa usted, Irmita, que siempre ha sido un tema en todo caso el cómo cruzar, por lo menos en el siglo XX, ya recordemos que en el siglo XIX era muy... no era una necesidad real de la comunidad el que hubiera un puente, por lo que le digo, era otra estructura de la sociedad. Sin embargo, esto cambia, y ya podemos ver en el siglo XX que existen iniciativas que hoy también vemos replicadas todavía. Por ejemplo, el puente del Maqui. Podemos revisar las actas municipales que aparece ahí esa iniciativa. Vino incluso en su momento un ministro, por ahí por los años 60, para concretar lo que era el puente del Maqui. Estamos hablando hace más de 60 años. Y todavía no hay puente del Maqui. Pero después de décadas de que funcionaria esta balsa que ayudaba a cruzar ahí los vehículos motorizados hacia la comuna de Paredones, finalmente ya en el año 2000 se inaugura 2000 por ahí, 2002 si no me equivoco, el puente de Cahuil, que ya le da solución definitiva a este tema. Yo alcancé a andar en la balsa. Yo también, pues yo anduve varias veces. Se recuerda que el señor, a ver si nos puede ayudar Jorge por ahí. Jorge, ¿cómo se llamaba el señor que era el que nos pasaba por la balsa al otro lado, el caballero? Porque no nos podemos acordar. Don Segundo Guajardo, sí, él es una enciclopedia igual que usted. Sí. Don Segundo Guajardo era el que uno le hacía cambios de luces del otro lado, y el señor tenía la amabilidad de ir y con la balsa, y uno le ayudaba y subía el vehículo. Yo pasé montones de veces, a pesar de que la subía hacia el otro extremo, como que daba un poquito de miedo porque iba como subiendo mucha curva y altura. Pero fue realmente, era como un atractivo, podríamos decir. Incluso había gente que estacionaba los autos al lado y se iba al otro extremo y se devolvía en la balsa para vivir la experiencia de traslado. No, sí, toda una experiencia, y bueno, está todo el tema folclórico también del hecho, como usted cuenta, de pasar la balsa, porque era en sí mismo un atractivo turístico. Ahora uno puede pensar, por ejemplo, en lo que pasaba en
con el tema de la sal, antiguamente uno podría pensar, ¿y por qué no cruzaban el estero hacia el sur para llevar las mercancías? Y la respuesta es bien simple. Hablábamos hace poco rato del camino ese que va para Alto Ramírez, que va para Halcones, y también hay unos caminos ahí internos de Ciruelos que llegan a la Reina Alcalde, que es donde llegó la estación de ferrocarril, o sea, llegó el servicio de ferrocarril en el año 1915. Y en definitiva, ¿qué es lo que pasa? Que al final toda esta producción de sal no se iba no iba hacia el sur, sino que se dirigía a los puertos, a San Antonio, más recientemente, iba al Paraíso. Entonces se ocupaba lo que era el camino antiguo, un camino que viene desde la época misma de los antiguos indígenas que habitaban esta zona. Ahí podríamos indicar entonces, don Diego, podríamos indicar que hay un avance, porque estamos siempre buscando y viendo cómo es el antiguo Pichilemu y cuánto hemos avanzado. Ahí podríamos decir que hay un avance importante en la conectividad. Por supuesto, porque, bueno, vamos a reiterar un poco lo que comentábamos. Inicialmente no existía verdaderamente una necesidad de la comunidad en que hubiera un transporte o una forma de llegar a la comuna de Paredones, porque no había ninguna vinculación ni siquiera institucional, o sea, pertenecíamos a provincias distintas, más allá de que ciertamente en las comunidades que son más cercanas al estero, claro, hay una relación más íntima, pero era una necesidad bien mínima, digamos, en comparación con las grandes necesidades que habían aquí en el centro, que por supuesto que fueron viéndose con la construcción del muelle, con la llegada del tren, con la instalación de la municipalidad en 1894. Entonces, Cahuil sí fue un sector más o menos postergado en ese sentido, pero tiene que ver también, reitero, con la estructura de la sociedad que existía en ese tiempo. Don Diego, usted que está también, obviamente, como periodista, como historiador también, nos atreveríamos a decir que dentro de las autoridades, no estamos hablando de las autoridades locales, ¿ya?, sino que estamos hablando de las autoridades fuera de esta frontera. Estamos hablando hacia lo que es, por ejemplo, en la actualidad, estamos hablando de delegado regional, estamos hablando de cores, estamos hablando de diputados, senadores. Todo aquello se considera dentro de la información, dentro de lo que se recopila, tienen para ellos la importancia. Ellos dedican tiempo de sus periodos distintos para visitar nuestra zona, para conocer, para reunirse con la gente, para conocer las necesidades, para poder ir proyectando esta zona para un futuro. Yo creo que deberían. Ahora, claro, no porque yo me refiero, usted cubre informaciones de estilo que viene tal personaje, se reunió con la gente, hizo tal cosa, existe... Pero esas visitas yo creo que nos dan un conocimiento acabado de las verdaderas necesidades, como una pincelada. Y al final es lo que ven y no es como que se inmersan en la realidad. Claro, es como son muy acotadas para superficiales. Claro. Son muy acotadas porque se reúnen generalmente con la autoridad, no se reúnen mayormente con la comunidad, y lo otro que son muy cortitas, muy breves y muy distantes una de otra. Entonces, no, como que el trabajo no se alcanza a desarrollar como corresponde para poder tener más constancia y llevar un inicio y hasta un final, una situación compleja o necesaria para la comunidad. No, bueno, voy a ponerme en el caso, por ejemplo, de los altos cargos del Estado. No trabajan solo en todo caso, ellos trabajan con una infinidad de asesores, muy bien pagados en algunos casos, y que son ellos también quienes deberían, si no puede, digamos, por ejemplo, el presidente o los ministros tienen la obligación, yo creo, de conocer de forma más acabada también lo que viven las distintas comunidades. Nosotros, por ejemplo, aquí en lo que es la zona de Pichilemu, voy a remitirme nuevamente a lo que era la provincia de Colchagua, porque, bueno, pertenecimos a ella durante 150 años, más de 150 años, y uno puede revisar lo que son las memorias del intendente, y hay un documento bien interesante que es del año 1849, que lo firma el intendente de ese entonces, Domingo Santa María. ¿Usted se recuerda de Domingo Santa María? No. Ya, él fue presidente de la República, y que fue la época de la Guerra del Pacífico. Sí. Y
don Domingo Santamaría, él fue intendente muy jovencito de la provincia de Colchagua. Sin embargo, él salió igual por unos temas ahí de corrupción, que en ese tiempo habían temas bien curiosos del tema del electoral. No teníamos servicio electoral, era otro sistema, y era mucho más manipulable también. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que el señor Domingo Santamaría, en esa memoria, recoge todo lo que es la realidad o lo que él logró visualizar, porque recorrió toda la provincia. Y estamos hablando 1849, la conectividad era bien malita, no habían vehículos, andaban en carruaje, porque era el intendente de la provincia. Y una de las cosas que le llama la atención es lo que era el camino a Rapel. Y habla de la necesidad de mejorar el camino a Rapel y también habla, por ejemplo, de la necesidad de que en todas las subdelegaciones de la provincia existiera también acceso a la educación, que no lo había. Y como comentábamos hace un rato atrás, eso se materializó algún tiempo después cuando se crean todas estas escuelas en distintos pueblos, en La Estrella, en Cahuil, que verdaderamente está en Ciruelo, etcétera. Entonces, yo creo que es importante que las autoridades que hay en este caso en la región, en la provincia, sí conozcan la realidad de los territorios, porque eso también le hace trabajar de mejor forma para servir a los pueblos. Las necesidades siempre van a ser tan grandes, siempre hay millones de necesidades que lo que verdaderamente se puede hacer, pero si usted como autoridad conoce el territorio, puede también priorizar y focalizar mejor esos esfuerzos en darle mejor calidad de vida a la gente. Bueno, sin duda alguna, ahí estamos viendo, porque don Diego Grace Cañete tiene muy claro, recorre nuestra zona, a nuestra provincia, Cardenal Caro, de punta a cabo, conoce hasta el más recóndito de los sectores, lugares y todo. Porque tiene unas imágenes usted preciosas de sectores maravillosos que yo creo que usted nos invita a recorrer y a visitar, y que muchos quizás ni siquiera tienen la conciencia de que existen. Entonces realmente es maravilloso. Hay lugares bien bonitos, ¿sabes? Que yo siempre estoy yendo por allí y para acá, pero especialmente recorrí hace un tiempo atrás la provincia haciendo estos videos con dron, y uno se da cuenta de lo maravilloso que son nuestros paisajes, pero también es importante destacar la calidad humana de la población de esta zona. Entonces, yo pienso, por ejemplo, en Cutemu, donde trabajan con el trigo ligún y hacen todos esos trabajos de artesanía que son los sombreros y tantas otras cosas que hacen con la señora Graciela Toledo, que se instala siempre en las ferias artesanales, siempre llevan artesanía nueva a la fiesta de la Virgen de las Nieves. Qué bueno. Entonces, yo creo que es importante también que la gente, quienes nos están escuchando en este momento, se empapen de que tenemos una provincia maravillosa, una comuna también, Pichilemu, una comuna maravillosa también, que también tiene sus distintas expresiones identitarias, culturales, que vale la pena conocer. Quienes no las conozcan, vayan y recorran. Si estamos aquí cerquita, es cosa de tomar un autito y recorrer. Y lo otro importante es darnos cuenta de que Pichilemu tiene magia, encanto, y el encanto es natural, no tan solo las extensas playas, sino que nuestros sectores rurales, nuestros campos, tienen encanto y maravilla, realmente son preciosos los distintos sectores. Recorra, dése la vuelta por un camino, consulte que no tiene la oportunidad en las grandes ciudades de hacer, por ejemplo, ese tipo de cosas, de ver y maravillarse con la naturaleza. Si va a Rodriguillo, vaya y tómese una malta con huevo ahí, con harina de quinoa, no sé, en Pañol compre la artesanía, esas de greda. Un mote con huesillo. Un mote con huesillo en Ciruelo. Claro. Entonces, siempre hay alguna picada que uno puede llegar y que puede pasarlo bien y compartir en familia. Oye, llévese una buena pocillos allí de arcilla o de greda, como usted quiera, para que en la casa se luzca con un plato bonito servido, o un pastel delicioso que le da un sabor distinto con toda esa artesanía que hace nuestra amiga del Copado de Pañol. Así que mira, hay sectores maravillosos, así que la invitación es a visitarlos. Don Diego, la invitación es para el próximo sábado.
Aquí estaremos, Pirmita, como siempre, con harto gusto de compartir también todo lo que uno en estos años ha podido investigar y conocer de no solo de Pichilemu, sino que también de las otras comunas, de Colchagua. A mí me encanta toda esta zona. No, y lo otro sumamente importante que volvemos a reiterar, sin pasado no hay presente, y sin presente no hay futuro. Agradecido, don Diego, por interiorizarnos de la historia, pero también a ver en qué estamos en la actualidad, que también es importante dar una pincelada del pasado y el presente. Y vamos a ir más adelante también cómo se idealiza, cómo se lleva, cómo piensa usted, don Diego, también que se podría llevar esta comuna hacia el futuro, hacia el avance, hacia el futuro. Entonces, realmente va a estar buenísimo y cada día sábado estamos dando estas pinceladas junto a usted. Que tenga un excelente fin de semana y una maravillosa semana. Igualmente usted, y saludar a todos los auditores, que tengan un excelente fin de semana. Hay un día precioso, corre un poco de viento, pero está lindo el día igual. Así, hay que disfrutarlo. Sí. Y yo me quiero despedir de ustedes, agradeciendo como siempre su sintonía. Hemos llegado al final de este episodio de Historia de Pichilemu. Gracias por acompañarme en este viaje por nuestro pasado, descubriendo juntos los acontecimientos y personajes que han marcado nuestra comuna. Nos reencontramos en Radio Entre Olas para seguir explorando la historia de Pichilemu. No se lo pierdan, soy Diego Gres y los dejo con la invitación a seguir conociendo y valorando nuestras raíces. Hasta la próxima.